Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos en esta oportunidad a la última clase del curso ¿Por qué analizarse? La intimidad de la práctica analítica. Hemos recorrido numerosos temas a lo largo del año, profundizamos en la temática. Solo para decirles algunos temas, uno fue por qué el psicoanálisis, el siguiente, el analista como instrumento de su práctica, la dimensión intersubjetiva del psicoanálisis contemporáneo, trauma, dolor y duelo, la sexualidad infantil polimorfa y sus derivas, las marcas de lo infantil en la repetición, la escucha. Hoy vamos a cerrar con la clase que se denomina la escucha entre el lenguaje y la fuerza pulsional. Para ello hemos invitado a dos personalidades destacadas de nuestra institución. Como siempre, a modo de introducción, yo les cuento una viñeta clínica. En esta oportunidad es una viñeta clínica de Octave Manoni. Bueno, se las voy a leer. Él dice: desde los comienzos del siglo XVII, Cervantes nos enseñaba cómo Sancho desempeñaba el rol de analista para hacer volver a Don Quijote a su buen juicio. Sancho le decía: observe lo que dice, escuche bien lo que dice. Hablando de la madre, una paciente una vez le dijo a Manoni: en vida de ella era distinto. Con dicha expresión quería decir cuando vivía, perdón, con ella, pues la madre no estaba muerta. Su analista se limitó a preguntarle: ¿pero usted se escuchó? Tal como le dijo a Sancho a Don Quijote. Desconcertada primero, la paciente fue presa de una fuerte emoción. Con la lectura de esta viñeta, me interesa mostrar cómo el cometido del analista, basado en su trabajo transfero contra transferencial, reside en la escucha de esos puntos de fractura por los cuales se escabulle, irrumpe algo de lo inconsciente, para encontrar, mediante la palabra, la posibilidad que ese elemento pulsional haga lazo con una nueva vivencia que le permita develar algo del significado de su decir. Con esta pequeña introducción, voy a presentar al doctor Marcelo Saluski, que es profesor de nuestra casa, así como es profesor del Centro de Estudios, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Adelante, Marcelo. Bueno, gracias, Moni. Como adelantó Mónica, esta es la última clase del curso central del Centro Blecher. El título lo voy a repetir: es la escucha entre el lenguaje y la fuerza pulsional. Y para eso hemos invitado a dos analistas muy conocidas de nuestra institución, la licenciada Liliana de Nicola y la licenciada Cristina Rosas. Ambas son profesoras del instituto, dan seminarios hace mucho tiempo, son formadoras de analistas. Por lo tanto, para nosotros es un gusto que hayan aceptado estar en este curso. Primero voy a presentar a Liliana de Nicola, que va a comenzar a dar su presentación, y luego voy a leer son apretados currículum de ambas. Primero voy a presentarla a Liliana. La licenciada Liliana de Nicola es licenciada en psicología, cursó el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es miembro titular de APA y de IPA con función didáctica. Fue miembro de la Comisión de Enseñanza del Instituto de Psicoanálisis en varias oportunidades. Ha presentado y participó en numerosos congresos nacionales e internacionales. Es profesora de seminarios de APA y del interior también. Por lo tanto, para nosotros es un gusto, Liliana, que hayas aceptado
estar en el curso de hoy. Así que bueno, en principio te escuchamos primero a vos y después leo lo de Cristi. Bueno, buenas noches a todos y también a los que no vemos, pero que nos ven. Bueno, es un gusto realmente, y uno cuando se pone a pensar un tema, siempre aprende algo y deja algo sin aprender, deja algo para averiguar, o sea que surgen nuevas preguntas, ¿no? Es decir, a pesar de tantos años de dar estos temas, son siempre, esta es la particularidad del psicoanálisis, que se vuelve contemporáneo siempre, ¿no? No podemos decir hay un psicoanálisis viejo y uno nuevo. Siempre depende de cómo lo lea, ¿no? Uno, cómo lea los temas, cómo repases los conceptos, siempre podemos tener una mirada, vamos a llamar entre comillas, moderna del psicoanálisis. Entonces, desde mi punto de vista, el psicoanálisis siempre es contemporáneo, o sea, es contemporáneo de acuerdo a la lectura que se haga. Tiene sus orígenes y lo podemos vislumbrar, sus albores esas epístolas, en esas cartas que intercambiaba Freud con Fliess, ¿no? Y es muy interesante porque él llama a sus primeras producciones, lo llama despojos arrojados a la playa por la última marea. Así se los manda a Fliess, ¿no? Como despojos. Y después hay una palabra que está en griego. Realmente yo no lo pude buscar, tendría que buscar a alguien que sepa griego, pero encontré alguna traducción que es algo así como desechología, ¿no? Entonces él llama a estas primeras producciones desechología, y además dice que se lo manda a Fliess teniendo en cuenta que es lo más íntimo de él y que por favor lo guarde bien. Tomo esto para mostrar que cuando hablamos de la intimidad que implica el psicoanálisis, es que hablamos de esto, de algo secreto, íntimo, muy íntimo de cada uno de nosotros. Y digo nosotros porque en el encuentro está el analista y el paciente, pero en realidad hay dos que ponen en juego su intimidad. ¿De dónde surge esta intimidad? ¿Qué es esta intimidad? Bueno, hay un momento que se va a ir constituyendo lo que llamamos yo, que se produce generalmente después de alguna experiencia de dolor o placer intenso, y a partir de ese momento el yo comienza a extrañarse de esta experiencia, ¿no? Por lo intensa. Entonces se va constituyendo y dice, esto, si pudiéramos ponerlo en frases, diría, esto no soy yo, ¿no? Yo soy que es todo placer, y aquello que no me produce placer lo extraño, lo saco de mi círculo, de mi campo, ¿no? Entonces, ese momento de extrañamiento deja, vamos a utilizar una palabra en boga, que es una grieta, ¿no es cierto?, entre el yo y eso extrañado, ¿no? Aparece una grieta, que después vamos a ver cómo se salva esa grieta, porque si tenemos esa grieta desde ese momento de constitución del yo, nuestro aparato psíquico va a elaborar, va a trabajar para que esa grieta tenga algún puente, ¿no es cierto?, de relación. ¿Por qué? Porque desde el fondo de la grieta, vamos a decir fondo, una metáfora, va a insistir por acercarse al yo. O sea, queda extrañado toda esa experiencia de dolor, o experiencia de intenso placer que no puede ser tramitado, queda extrañado, pero insiste en aparecer. Y a veces vienen algunos restos que nosotros o el yo va a llamar ominoso, ¿no? Que le resulta que alguna vez tuvo contacto con eso, porque formó parte del yo.
pero se lo extraña y entonces vuelve con algunas experiencias que el sujeto lo llama ominosos, siniestros. Entonces, eso que extraño vuelve como lo siniestro, lo que llamamos ominoso, y que ha sido utilizado por el arte, por el cine, ¿no es cierto? Esas experiencias ominosas, que, bueno, también la ficción en otros rubros, ¿no? La literatura, especialmente el realismo. Bueno, entonces sigamos a ver qué pasa, cómo salvamos cómo hacemos puente con eso extrañado. Entonces vamos a utilizar Freud, va a trabajar con la palabra. Entonces acá ya tomamos intimidad, ¿no? Que es eso más secreto que tenemos ahí en esa grieta, la intimidad. Tomamos la palabra. La palabra, Freud va a decir, es la palabra aquella que vamos a utilizar, porque la palabra produce un efecto hipnótico, es un ensalmo, produce una cierta tranquilización. Vamos a utilizar este término, aunque no, suena a neologismo, ¿verdad? Entonces, la palabra es utilizada como la religión lo verificó. Hipócrates también acompañaba a sus pacientes hablando y hacía una especie de psicoterapia, ¿no? Ya Hipócrates. La palabra. Pero cualquier palabra, esta es la cuestión. Cualquier palabra. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre aquellas palabras que en sí mismas se las llama palabras plenas, trae algo de esos contenidos imposibles de hacerlos conscientes tan fácilmente, pero hay alguna palabra que el paciente dice, eso es, ¿no? Y con eso damos cuenta de aquello que no formaba parte de la conciencia del paciente, que estaba extrañado. Y vamos a capturar en un texto quiere decir tejido, capturamos en un texto aquello que estaba alejado de la conciencia, pero que no estaba quietito, sino que iba insistiendo, y ahí tenemos la famosa repetición, compulsión de repetición. Zona, entonces, de la pulsión. La pulsión, Freud la llamaba esos seres míticos, ¿no es cierto? Es una convención teórica que la hace para poder avanzar en su teoría. No hay una existencia, esto es la pulsión, sino que vamos a tener observables a través de comportamientos, ¿no? O sea, a través de la compulsión vemos algo de la pulsión. Es decir, en su insistencia, digamos, definimos algo de la pulsión. La pulsión, dice Freud, mira hacia lo orgánico y mira hacia lo simbólico. Entonces, esa pulsión en determinada experiencia va a unirse a una representación que queda muy lejana y que no va a llegar por per se a la conciencia. ¿En qué momento se une a una representación? Es un momento especial, es una primera experiencia, llama Freud, donde desde la necesidad se transforma en un deseo de volver a repetir esa experiencia que fue nutritiva para el sujeto, fue un contacto con un otro, fue una nominación, fue un encuentro, ¿no? Y donde apareció ya la necesidad, se desprende un poquito y apoyada en la necesidad aparece el deseo. ¿El deseo de qué? De volver a repetir la experiencia, de una experiencia que de por sí nunca va a ser igual, entonces hay una pérdida, pero va a insistir. La creación que hace Freud con el psicoanálisis se adelanta a su época, ¿verdad? Entonces, por eso él decía que su época veía a su producción como algo demoníaco, ¿no? Algo que sorprendió, algo nuevo.
todo eso es retomado después, elaborado, nominado, por otra ciencia que se llamó lingüística. ¿Mm? Entonces, la lingüística toma todos estos descubrimientos y le da nominaciones. Y va a llamar, y va a hablar de las leyes de la retórica, que son la metáfora y la metonimia. ¿Mm? Entonces, pero ¿dónde Freud muestra estos antecedentes de la lingüística? Y muestra en lo que llamó las formaciones del inconsciente. O sea, decíamos antes que hay una insistencia desde esto que había quedado extrañado y que después Freud en su esquema va a llamarlo inconsciente, de una insistencia de aparecer. O sea, el inconsciente siempre trata de aparecer, o lo inconsciente diríamos mejor, porque hay una diferencia entre lo inconsciente y el inconsciente. Dentro del inconsciente, ¿no?, que es todo aquello que no es consciente, podemos diferenciar lo inconsciente, que son las representaciones que están reprimidas. Entonces, desde allí va a haber una insistencia por aparecer a la conciencia. Y aparecen como que con ciertas formaciones del inconsciente. Esas formaciones del inconsciente son, por ejemplo, los sueños, los lapsus, los olvidos, etc. Entonces, siempre va a intentar por aparecer. Yo les traje, a ver si Guillermo puede ponerlo en el cuadro, un esquema que hace Freud de una experiencia de un olvido. Quiere recordar el nombre de un pintor, y no lo recuerda. El pintor, ya les adelanto, es Signorelli, ¿no es cierto? Pero como aparece en el cuadro, se fue Guillermo al cuadro. Si lo podés poner, Sí, sí, ya lo pongo, Liliana, un minutito. Bueno, mientras le voy contando, cómo es esta experiencia. Él tiene un olvido de un nombre. Está hablando con otra persona en un encuentro, en un viaje por tren, y tiene un olvido. Quiere acordarse el nombre de un pintor y se acuerda de otro, unas sustituciones, cosa que nos pasa muchas veces. Por suerte, con la existencia del psicoanálisis, podemos justificar nuestros olvidos que son más propios de la edad que de un lapsus, ¿no? Pero no es Alzheimer, sino que es un olvido provocado por la represión. Entonces, tenemos este olvido, no puede acordarse y entonces lo sustituye por Boltraffio y por Botticelli. Fíjense, Botticelli se acuerda y también Boltraffio, son dos pintores. Ahora, fíjense que hay un fonema que se repite, bo y bo, en Botticelli y en Boltraffio. Entonces dice Freud que se acuerda de Herzegovina y Bosnia. Bo, ese fonema, está en Bosnia. Y Herzegovina tiene un punto, un fonema que es her. Entonces dice en este análisis muy minucioso que hace Freud, ¿no? Ojalá pudiéramos hacerlo siempre, que está esa partícula her, porque dice, le estaba contando a su compañero de viaje que estaban hablando de ciertas experiencias de los turcos y de ciertas reflexiones de los turcos. Olvidé con todo este asunto de desaparición del cuadro, de decirles que cuando Freud pregunta qué pasó antes de que él tuviera ese olvido. Esto es ¿vieron lo que se dice ahora? Un tip para trabajar técnicamente, es decir, en un sueño, en un lapsus y demás, preguntamos de qué estábamos hablando anteriormente a que se produjera esa desaparición, ¿no?, de la conciencia, de un nombre o algún otro elemento que estábamos hablando.
Bueno, en este caso estaba hablando con un compañero de viaje de dos reflexiones de los turcos. Una acerca de la muerte. Y dice, cuando llega la muerte hay que tener resignación, decían los turcos. Y otra reflexión es que lo más terrible que puede pasar es la impotencia. Son dos reflexiones de la cual estaban hablando con su compañero de viaje. Fíjense que son dos cosas importantes, porque uno habla de la muerte y otro habla de la castración. ¿Mm? Son los dos topes a la sustitución. Nosotros en el deseo podemos sustituir, ¿no es cierto? La sustitución, que es propio de la metonimia como figura retórica, ¿no? El desplazamiento. Ese desplazamiento, esa sustitución tiene un tope. El deseo es mitonímico. Nosotros podemos decir, yo deseo esto, deseo lo otro, nunca vamos a estar satisfechos. Entonces pasamos de un deseo a otro y sobre todo ciertos sistemas económicos nos estimulan esas sustituciones, pero nunca vamos a estar satisfechos, ¿no es cierto? Por eso es el terreno de la falta. Tenemos una captación allí de que algo siempre nos falta. Entonces, esto es la metonimia y el deseo es metonímico, pero tiene un tope, la muerte. La muerte y la castración. Por eso Freud dice, se produce, y ustedes lamentablemente no tenemos el cuadro, pero se produce en la represión. Perdón, Dilma, el cuadro está en ¿Está? Facebook y YouTube, lo que no está es acá. Perfecto, perfecto. Así que está puesto. Sí. Perfecto, gracias. Entonces, todo esto que le ocurre a Freud, este olvido, dice, tiene algo en el inconsciente que es algo que tiene que ver con la sexualidad y la muerte. Y la sexualidad y la muerte es algo propio del humano, o sea, esa captación de la muerte como tope de esto, de lo cual podemos tener resignación o rebelarnos ante la muerte. Entonces pensar que y la vejez, por ejemplo, que sería una de las fórmulas de la castración que ya nos aparece, ¿no? Entonces hacemos cirugías, que no es que estoy en contra de las cirugías, sino quiero decir que ponemos todas las fichas en que esa vejez no aparezca, pero finalmente aparece, ¿no? Entonces, y la aceptación también de la muerte. En algún momento va a pasar que no podamos desear algo más, porque ya está, se acabó. Hay un terreno que ustedes van a encontrar, que es la diferencia entre el Edipo trágico y el Edipo del complejo, ¿no? Cuando el niño pasa al Edipo del complejo, es que y se introduce en algún día puede pasar esto que estoy deseando, ¿no? Cuando el menor de mis nietitos, yo tengo varios nietos, entonces el menor era muy chiquitito, y entonces andaba con un chupetín de esos grandotes, que no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, andaba con ese chupetín, entonces le digo, ay, qué rico, ¿me das un poquito? Entonces él me dice, cuando seas chiquitita. Con eso me traía la dimensión que uno es cuando seguramente todos nosotros le decíamos, cuando seas grande vas a poder, algún día vas a poder, ¿no es cierto? Entonces él la invirtió y me dijo, cuando seas chiquitita, que captó esa expectativa de que algún día puede ser. Entonces el niño durante un tiempo sostiene esta idea de algún día puede ser, hasta que se da cuenta, y por una ley simbólica, se da cuenta que esa señora es de su papá, como decía el Lelutier, ¿no? Esa señora es de su papá, ¿no es cierto? Y él tendrá que buscarse otra, tiene que sustituirlo, hacer metonimia, un desplazamiento de su deseo, y renunciar a ella. Este es un nivel de castración simbólica, que no todos accedemos, y la neurosis se queda ahí velando este problema, lo vela con fantasmas, ¿no es cierto? Que Lacan va a llamar un registro imaginario, un registro de ficción, ficticius, me llama Lacan.
Bueno, entonces como ustedes ven, el lenguaje se va introduciendo, por eso esa famosa frase de Lacan tan acertada para mí, que es el niño llega a un baño de significantes. ¿Eh? El significante lo introduce la lingüística, pero ya Freud lo manejaba con todo esto, y es un elemento que consta de un significante y un significado, y eso no se va a anclar. Esa es la diferencia con Saussure. Saussure habla de significante y significado anclado, ¿no es cierto? Entonces, la barra es una barra de represión, pero la represión actúa sobre otro significante. Entonces, permite un deslizamiento del significante. No sé si fue complicado, pero ahora vamos a ver después comentando los ejemplos que trabajando con nuestros pacientes en nuestras formaciones lo que llamamos formaciones del inconsciente, podemos detectar muy bien. Y allí empieza el paciente además en convertirse en paciente analítico, ¿no? En paciente de análisis. Es decir, hay personas que nacen con la posibilidad de una metáfora, de metaforizar en su lenguaje, otros no. Pero el trabajo del analista con su paciente es mostrarle cómo está la posibilidad de hablar de algo hablando de otra cosa. ¿Mm? Entonces, el analista lo acompaña. Yo le digo que es un poco una representación campera, pero bueno, sigue el tranco del paciente. Hoy en una supervisión yo le decía a una persona, lentifica el tranco, acompañalo en el tranco de él, ¿no? Porque de tu paciente, porque apurándolo no va, al contrario, va a aumentar la resistencia, ¿no? Lo que llamamos resistencia. ¿Qué es la resistencia? Es la represión, es la forma clínica con que se observa la represión. O sea, el paciente se opone porque hay una fuerza en contra a hablar sobre eso que mantiene secreto, muy secreto. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Todavía tengo tiempo? Estamos llegando, ya está Estamos llegando. llegando. Puedes ir cerrando, sí, sí. Bueno, Puedes ir cerrando. pero quiero decir una sola cosita y después, si acaso, agregamos que Freud lo que agrega, y en el sueño sobre todo, es que hay un punto imposible de recuperar. O sea, no podemos recuperar al texto todo no es posible, ¿m? Pero siempre nos vamos acercando. Vamos cercando aquello que se considera como un imposible de llevar al texto. Bueno, no sé si después Perfecto. seguimos. Bueno, después seguimos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, ahora vamos a ver, hemos escuchado a Liliana de Nicola, ahora vamos a escuchar a la licenciada Cristina Rosas de Salas. Vamos a ver qué escuchamos de ella y primero la voy a presentar. Licenciada en psicología, es especialista en clínica de adultos con orientación psicoanalítica por el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos. Cristina es miembro titular de APA y de IPA con función didáctica. Ella es miembro de la filial de Junín de la APA, de donde viene, y desde ya que es nuestra actual secretaria científica de APA. Así que también es participado de numerosos congresos nacionales, internacionales, presentó muchos trabajos. Esto es un currículum muy abreviado de su extensa trayectoria, pero bueno, Cristina, tenemos el gusto de que estés con nosotros y de escuchar un poco de tu escucha, de la escucha. No tiene voz. No tiene voz. Cristina. Ya está. Hay voz. Sí, sí. Bueno, les decía, gracias por la invitación a la
gente que hace esta hermosa tarea en el Centro Blecher, ¿no? Y que está tan en línea con la línea ideológica de la Secretaría Científica, que es la apertura de las instituciones psicoanalíticas, creo como un proceso absolutamente necesario. Es toda una responsabilidad ser las últimas, Liliana, porque bueno, es como que ya deben haber hablado de todo, pero a mí me enganchó, además del título específico de la clase, el título general del curso de este año, esto de por qué analizarse. Y ahí yo tengo como una pregunta y una respuesta sencilla, en función de la experiencia clínica y en función de la experiencia personal. Yo creo porque analizarse vienen los que sufren. Y esa es mi experiencia personal. Yo me empecé a analizar, era una psicóloga común que no había leído ni una hoja de Freud porque cursé durante la época de la dictadura, y por una expresión sintomática que me sorprendió, empecé un análisis. O sea que el ser psicoanalista fue posterior. Y esa es mi experiencia con los pacientes en general. Vienen porque sufren. Es decir, yo creo que el psicoanálisis tiene una potencia como método terapéutico para el sufrimiento humano. No desconozco que además es un método de investigación, tiene un concepto, una estructura teórica para explicar la subjetividad humana increíble, pero me parece que la gran potencia del psicoanálisis está en imaginarlo como un método terapéutico. Por lo menos para mí es así. En este país además se da un fenómeno interesante, digo en este país quizás porque es el que más conozco, pero me parece que es una característica que es muy común que la gente, digamos, los consultantes, los amigos, digan, sí, yo hago terapia o voy a análisis. Y resulta que cuando uno investiga un poco lo que están haciendo, a veces son cosas bastante diferentes a lo que uno podría imaginar una escucha analítica, ¿no? Y se puede encontrar con sorpresas, desde, no sé, bueno, esto no quiero hacer un juicio de valor, pero sí quiero rescatar que el hecho de la escucha psicoanalítica tiene una especificidad. O sea, no hago juicio de valor con respecto a otro tipo de terapias, pero la analítica, que es de donde nosotros hablamos, tiene una especificidad. Diría que la que más nos reúne es el convencimiento de la existencia del inconsciente. Después, dentro del psicoanálisis hay muchas teorías, muchas orientaciones, uno hace transferencia más con una que con otra. De mí van a escuchar, digamos, lo mío. Nosotros pertenecemos a una institución, por suerte, que es pluralista, o sea que estamos acostumbrados a escucharnos desde posiciones diferentes. Pero, digamos, para estar dentro de lo que es la escucha analítica o del psicoanálisis, tenemos el convencimiento de la existencia del inconsciente, del cual Liliana acaba de dar como una clase que fundamentaría todo esto que yo digo. Si lo quisiera decir con otra frase sencilla de por qué analizarse, hay una muy conocida que es para cambiar lo que es la miseria neurótica por el sufrimiento común. El psicoanálisis no es una vacuna que ni nos asegura la felicidad, ni nada por el estilo. Sí nos ayuda a eliminar ese plus que es la miseria neurótica. Esa que hace, por ejemplo, siempre uno tiene ejemplos así de pacientes o de situaciones, de un paciente que soñaba con ir a París y cuando llegó y se enfrentó a la Torre Eiffel dijo, ¿y yo qué hago aquí? Y se pegó la vuelta. Y eso fue motivo de mucho tiempo de análisis, ¿no? Eso que mejor desde otra perspectiva puede tener otro tipo de explicación, pero para nosotros significa
escuchar algo más. ¿De qué le pasó a ese sujeto que llegó a lo soñado y ahí no lo pudo tolerar y pegó la vuelta a su pueblo? Ahora, otro mito también, que los que no trabajamos solamente con analistas, como es mi caso, yo por suerte tengo pacientes comunes, muchos de los cuales no tienen idea a qué vienen, o tienen esa impresión de que vienen a remover el pasado, ¿no? Vienen a contar lo que yo llamo la historia oficial. La parte más difícil viene cuando, terminada la historia oficial, que en las personas comunes en general no dura mucho. ¿Cuánto tiempo podemos, cuando no tenemos una vida tan llena de acontecimientos, ¿no? Dice, bueno, yo ya le conté todo y ahora ese momento es un momento difícil, porque uno puede caer en la tentación de darle una respuesta que sea una respuesta teórica, que no le va a servir absolutamente para nada, o puede optar por algo que han trabajado algunos autores, que es haber ido en esas entrevistas iniciales haciéndose o haciéndole dar cuenta, ¿no?, al paciente o al futuro paciente que esta no es una conversación ordinaria, es extraordinaria, ¿no? Como se dice, es una conversación extraordinaria. Hace poco hubo una jornada sobre Meltzer que se llamó así, pero no es una conversación cotidiana, ¿no? Es decir, yo le tengo que poder de alguna manera hacer entender, no sé si como Sancho, como decía Mónica al comienzo, ¿usted se escuchó bien lo que dijo? A veces uno se escucha bien y otras veces es el analista el que lo dice, ¿no? Por ejemplo, hay un material del cual puedo hablar porque además está publicado, donde un paciente es derivado por accesos de furia. Y bueno, viene, porque bueno, medio lo han conminado a que venga, y me cuenta que efectivamente ha tenido episodios graves de golpear a las personas. El último además lo había metido en el baúl, lo había traído, lo había llevado a la policía, él era una persona conocida, por lo tanto lo ayudó a zafar de la cuestión, y que eso ocurría cada vez que lo estafaban. El problema, que a él lo traía a la consulta, es que si él mataba a alguien, iba a ir a la cárcel, y antes de ir a la cárcel, él se mataba. Y en un acto quizás discutible o arriesgado, pero por la urgencia que tenía el caso, y después voy a explicar por qué, yo le digo que me parece que lo que le ha traído a consultar ha sido que esta situación, digamos, de crearse condiciones como para terminar suicidándose. Esto le causó un impacto, se quedó como en silencio pensando, pero no descartó la idea. Y después pudimos hacer un proceso de análisis muy, muy difícil, muy complicado, porque, digamos, no era un paciente neurótico común como somos nosotros. Pero en un paciente neurótico común, es la posibilidad de, como sin decirlo, hacerle ver que estamos escuchando de otra manera. Ahora, ¿por qué estamos escuchando de otra manera? Por una asimetría que hay entre estas dos personas que se reúnen para comunicarse fundamentalmente a través de la palabra. La única asimetría es que uno de los dos, en este caso el analista, se ha analizado más. Es la única asimetría. No hay otra. Es decir, se establece un contrato, las condiciones de día, hora, dinero, y después lo que marca la diferencia es el análisis personal del analista. Digamos, es como el resguardo ético también. Por este proceso transferencial y contratransferencial, este encuentro requiere determinadas normas éticas,
de neutralidad, de abstenencia, que básicamente están marcadas por el análisis del analista. Nosotros en nuestra institución forma parte, digamos, de nuestra formación, eso es obligatorio. Pero yo creo que así no fuese obligatorio, cuando estudiamos psicoanálisis, es casi como, no es sin consecuencias. Me copio la frase de Liliana, hace poco presentó un trabajo en APA, en la Secretaría Científica, sobre un libro que han publicado con su grupo de investigación, y Liliana decía, no se puede leer Freud sin sufrir las consecuencias, no, no es una lectura. Esto es lo mismo, digamos, uno no puede estudiar psicoanálisis y seguir diciendo, uy, me olvidé, sin pensar que algo pasó, o tuve un lapsus, fue una equivocación. O sea que el deseo de análisis yo creo que también surge cuando la transmisión teórica se hace con el suficiente convencimiento, por llamarlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué? Eso sería todo lo que me despertó el título de por qué analizarse, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis en su desarrollo ha tenido en el último tiempo algunos movimientos que para mí han sido muy interesantes porque han como conmovido la estructura de la teoría y de la práctica, y eso siempre es bueno. Uno de ellos es el estudio de los pacientes que están en los límites de lo analizable, como este que yo les contaba, la experiencia de ese señalamiento en una primera sesión. Y que nos ha hecho darnos cuenta, por ejemplo, que revisar nuestra concepción del inconsciente reprimido. Es decir, tomar el inconsciente reprimido no en un sentido patológico. Es decir, darnos cuenta que un paciente cuando hablamos de inconsciente reprimido en un paciente neurótico, tenemos mucho favor para trabajar. El problema más complejo no son los pacientes neuróticos comunes, aunque algunos sí, por supuesto, un neurótico obsesivo no es fácil, pero los pacientes en acto, ¿no? Entonces me parece que el psicoanálisis haya ampliado los límites, ha modificado también la técnica, ha modificado la escucha, ha modificado la teoría, ¿no? Nos ha hecho replantear el lugar del analista, a revalorizar el concepto, por ejemplo, de contratransferencia, de la mente del analista para en esos casos, como decía Liliana, en que no trae naturalmente la metáfora, tiene dificultades en el lenguaje, etcétera, etcétera. Y nos ha hecho también revisar algo que, sin por eso ser herejes, como dice André Green, revisar que una cosa es la joya, ¿no? Es decir, la esencia de lo que es la escucha analítica, y otra cosa son los estuches. A mí esto de los estuches me importa porque tiene relación con esto que les decía antes, de lo que significa para los analistas el trabajo fuera de las instituciones y particularmente en los territorios, donde a veces las condiciones para la asistencia, para la intervención en situaciones a veces muy complicadas son muy mínimas y solo se cuenta con la formación analítica y con lo que llamamos el encuadre interno. Es el analista que en esas condiciones mínimas puede lograr una intervención que cambie el curso de la vida de un sujeto, ¿no? Y eso a mí me parece como muy interesante y como la necesidad de ver, y en nuestra Latinoamérica, por ejemplo, hay experiencias en este sentido muy interesantes, como por ejemplo las que se están dando en Brasil, ¿no? Que es un psicoanálisis comprometido con su entorno, ¿no? Que ha abierto las puertas del consultorio privado, de aquello
se suele hablar de una época de oro, ¿no? Digamos, con personas que consultaban con un cierto capital intelectual y económico. Eso ha cambiado totalmente, ¿no? Y el psicoanálisis ha demostrado, por ejemplo, en la última pandemia, que tiene los instrumentos teóricos y técnicos como para intervenir en situaciones también muy críticas, fuera del consultorio incluso, como fue poner a prueba la práctica analítica en la práctica online. Tuvimos que pasar de un día para el otro a atender online y encontramos que aún forzando la teoría y el método, creo que pudimos hacerle frente a las circunstancias y eso a mí me parece muy importante. Otro tema que me parece, me acordé también ahora hablando, escuchando a la Liliana, que ha conmovido la teoría y también la práctica, es el tema de las diversidades sexuales. Yo tengo la impresión que nosotros no fuimos a buscarlo al tema, sino que el tema se hizo presente en el consultorio con una diversidad, una policromía de presentaciones sexuales que ha abierto un campo de investigación realmente muy interesante. Uno de los conceptos que más se ha conmovido es justamente el que hablaba Liliana del complejo de Edipo, ¿no? Y creo que ahí, más que prejuicios porque todos hemos repetido cosas creyendo que, bueno, que nunca se iban a modificar y ahora tenemos que revisarlas. Me parece que tener una actitud de investigación y de apertura es lo que corresponde a la posición del analista. Jacques Luna sí dice que a los analistas, que siempre fue considerado un método revolucionario, no es el rechazo, digamos, y la posición de una actitud indignada frente a un mundo que no nos gusta. Estamos en este mundo y en este mundo somos psicoanalistas. Entonces, por lo menos las actitudes indignadas a nosotros no nos cabe, sí nos cabe la de la investigación y de pensar, y vuelvo a decir, en aquellos que sufren, por la razón que sea, y que nos vienen a consultar. Bueno, ustedes dicen, en la propuesta del título más específico, como ya Liliana dijo, tiene una excelente explicación, digamos, de los fundamentos metapsicológicos, de por qué la palabra entre la pulsión y la escucha. Yo hablé del análisis personal, de la importancia de la escucha, los límites éticos. Yo incluso creo que hay una ética en relación a la creación de representaciones. Creo que hay que ser muy, muy cuidadoso para no caer en situaciones hipnóticas o de sometimiento. Creo también en la necesidad del análisis del analista aún más allá de la formación, en el reanálisis, como decía Freud. Y creo que para mí, eso me gusta pensarlo así, cuando se habla de pulsión ya estamos en el campo de lo psíquico. O sea, que la pulsión sea una traducción de demandas corporales ya implica estar en el campo de lo psíquico. André Green da un ejemplo muy interesante. Dice, cuando nosotros tenemos sed, seguramente tenemos un desbalance electrolítico, fisiológico y demás. Pero lo que yo tengo es sed. O sea, ya ha habido una decodificación, un paso, se ha pasado un límite somatopsíquico, ¿no? Que a partir de ese momento empezará a pulsar insistentemente. Es decir, es algo de lo cual no se puede eludir. Y que en el mejor de los casos recorre una vía, ¿no? Como decíamos, de representaciones, como decía Liliana, mejor dicho, de representaciones de cosas, representación de palabras, para llegar al discurso. Ahora, desde Freud para acá hay algo, y que lo voy a decir porque para mí tiene mucha validez clínica, que es la idea de repetición. Ahora, para eso,
yo haría alguna diferenciación, y eso no es para entrar en polémica con Liliana, entre lo que es la repetición en el discurso de lo que es la repetición en acto. En realidad podríamos hablar de 3 tipos de repetición: la repetición en el discurso, la repetición de las injurias narcisistas y la repetición en acto. Obviamente la que se repite en el discurso es la de Sancho, la que le dice al Quijote: ¿has escuchado lo que has dicho? ¿Te has fijado? ¿No? Es la que yo escuché en el paciente, pero usted entonces está planificando el suicidio, ¿no? Es una repetición donde desde la pulsión a la palabra, con todos los desplazamientos, condensaciones y demás, de alguna manera ha llegado, ¿no?, al discurso y se lo puede reconducir, digamos, al inconsciente reprimido. Esa es como la de la neurosis, podríamos decir. La repetición de las injurias narcisistas, en cambio, tienen que ver en la clínica, sobre todo con explosiones afectivas, de desborde de los afectos, a veces por cuestiones que son insignificantes. Por ejemplo, estamos en una reunión de colegas, uno dice un chiste y el otro reacciona de una manera absolutamente intempestiva, ¿no? Y uno dice, ¿pero qué dije? Era un chiste, ¿no? Ahí siempre hay que preguntarse, bueno, ¿qué toqué con el chiste? ¿Qué dije con el chiste que causó este efecto tan extemporáneo, tan llamativo, ¿no? Siempre hay que pensar en algo del narcisismo herido, o la contracara de eso, que es la defensa a ultranza de determinados ideales que operan como contrapartida de la injuria. Pero eso es complicado, lo dejamos ahí. Y luego la más compleja, que es la repetición en acto. Cuando digo repetición en acto es cuando el paciente viene a contar algo que ya hizo. O sea, no es que no haya palabras, no las hubo en el momento en que fue ejecutado. Con lo cual el analista está en desventaja porque siempre está corriendo por detrás del acto. Es decir, el paciente viene y dice, sí, volví a hacer lo mismo, pero ya lo hizo. Sí, volví a consumir, por ejemplo, ¿no? Entonces son como formas de repetición que tienen, como me parece a mí, complejidades diferentes, pero tienen un enorme valor clínico, porque es como que ahí sí uno ve desplegarse algo aquí y ahora conmigo. Aquí y ahora conmigo. Y no hacen falta demasiadas interpretaciones. Yo he tenido 3 analistas por lo menos, y por ejemplo, una de ellas, mi segunda analista, cada vez que yo me quejaba por algo, quiero poner un ejemplo personal para que no piensen que solo estas cosas le pasan a los pacientes, también nos pasan a nosotros. Cada vez que yo me quejaba por algo, me miraba y me decía, dígalo. Bueno, pero lo que pasa es que si yo lo digo se va a enojar. Y yo, o sea, como no hacía falta, me estaba señalando que con la queja no solucionaba nada, ni decía nada, ni me iba a consolar, ni nada. O lo decía y aceptaba las consecuencias de decirlo, o me callaba la boca, ¿no? Ese tipo de intervenciones que me parece que como ocurren aquí ahora, como allá y entonces, dirá Green, tienen como un valor clínico muy, muy importante. Entonces, el lenguaje, ¿por qué nos comunicamos a través del lenguaje? Para decirlo de manera sencilla, es el mejor destino que tiene la pulsión. Esto no quiere decir que los significantes lingüísticos sean el único tipo de registro que tenemos. Tenemos registros de diferente orden, pero un registro olfativo, tengo que decir, hay olor a perfume de durazno. Es decir, la palabra es el mejor
destino para la pulsión, es la manera que tenemos de poder decir eso que pugna de alguna forma. ¿Para qué analizarme? Volviendo a la pregunta. Bueno, antes que voy a decir una cosa, yo le pondría a este título para el año que viene un término que para mí le falta, que es entre la pulsión y la palabra está el otro. Yo creo que no se puede terminar de entender la complejidad de esto si no se incluye a un otro que es el que originariamente además emite las palabras. Un otro que no es un otro neutro. ¿No? Lo que nos dijo, los que nos dijeron no fueron otros neutros, fueron otros que fueron investidos por nosotros y que nos invistieron además. Y que tiene un peso en nuestra estructuración psíquica muy importante. Entonces le faltaría un término al título, lo tienen para el año que viene. Y por último, ¿para qué analizarse? Bueno, por muchas cosas, pero voy a citar voy a decir dos elementos que para mí son importantes. Uno, para recuperar disponibilidad pulsional. Es decir, todo el capital pulsional que está comprometido en las expresiones sintomáticas y demás, darle otro destino, ¿no? Darle una utilidad más útil, sacarlo de la miseria neurótica. Y la otra es la contingencia del objeto. Los objetos, cuando hablo objeto, hablo de objetos investidos, ¿no es cierto? Los objetos, la pulsión tiende a adherirse a los objetos y los objetos se pierden. Entonces la capacidad de hacer duelo y sustituir los objetos, aún los que han sido o son centrales en nuestra vida, me parece que es importante. Los procesos de duelo patológico, de pasiones ingobernables, hablan como de una adhesión al objeto, que me parece que se recupera también con el análisis, ¿no? Y que tiene que ver con darle otro destino a la pulsión también, u otros destinos a la pulsión. Bueno, dejo acá. Muchas gracias Cristina por tu exposición. Bueno, hemos escuchado ambas exposiciones. En principio lo que solemos hacer, si es que ustedes quieren dialogar algo entre ustedes, si quieren hacerse alguna pregunta de las exposiciones que han tenido, y después escuchamos alguna pregunta del público. Sí, yo Me da miedo, me va a preguntar Liliana. No le crean, después le hacen fama de mala. Nos conocemos mucho, Liliana. Sí. Sí. Bueno, quería preguntarle un poco, sí, quería preguntarle a Cristina, en realidad agregar algo que me parece que estaba en el discurso de ella, pero que podría, para aclarar un poquito más, me parece que la repetición también está en el acting out, el famoso acting out. O sea que no solamente hay un relato de un acto, sino que puede haber un acting out dentro de la escena de la transferencia, ¿no? Entonces, la compulsión de repetición, cuando Freud lo agrega bien con el concepto de Agieren, ¿no? Es decir, el acto que aparece, que todavía está dentro de ciertas capturas simbólicas, ¿no? Que es la escena, la otra escena que trae Freud. Después está el pasaje al acto, que es otro concepto que más se ha agregado desde lo lacaniano, pero que me parece un concepto muy rico, ¿no? Porque el acting out tiene una referencia al analista. Es como si le dijera, sí, te olvidaste de analizar esto, a ver, te lo muestro en un acto.
Y otro es el pasaje al acto, donde ya está por fuera del análisis, es otro concepto, ¿no? Pero me parece interesante agregar a la compulsión de repetición. Después quería agregar otro concepto que Freud dice, y que he hecho algunos trabajos sobre esto, pero que tiene que ver con esto que vos decías del narcisismo, que es el adelantamiento en un comienzo de un análisis de una posición homosexual. Esto no se refiere a la homosexualidad en un sentido perverso, sino del narcisismo, o sea, que aparece esto como defensa, ¿no? Frente a la posibilidad de que el otro descubra, vamos a decirlo así, descubra sus secretos neuróticos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estas son algunas cosas que se podría agregar a lo amplio que has referido. Con respecto a la indignación que vos mencionabas, lo que pasa es que esto no es una cuestión Boca River, ¿no es cierto? Sino que es algo donde uno va avanzando en una investigación y va encontrando hilos sueltos en la teoría de Freud. Entonces, esos hilos sueltos permiten la creación. O a lo sumo algún agregadito que le hacemos, alguna vuelta más, ¿no es cierto? O sea, que la aceptación incondicional y al pie de la letra, eso es un dogma, como ya sabemos, es algo religioso. Tratamos en la institución precisamente de no hacerlo, y en la formación dar cierta libertad de pensamiento. Otra cosa que yo pensaba es que yo tengo muchos años de hospital y una de las cosas que incluíamos era las asambleas de pacientes, ¿no? Entonces, en los pacientes graves, ¿no? Pacientes psicóticos, esquizofrénicos que había. Y la asamblea de pacientes fuimos incluyendo también las familias. Esto que después se fue como algo más común, en un principio era una novedad, pero siempre se trató y se pensó de dar algo más del entorno donde estaba el paciente, ¿no? Eso se daba en el hospital, teníamos facilidades, y teníamos supervisores de lujo realmente, porque venía Tato Pavlovsky y todo y nos enseñaba dramatización, pero siempre se trató de incluir algo más. O sea que no es algo actual esta preocupación, ¿no? Es decir, de ir más allá del diván, el analista, además de esa escena. Que es, yo quiero aclarar, por suerte tuvimos la cuestión de Internet, ¿no es cierto? Pero la verdad que retornar a la intimidad del consultorio y a ese encuentro es muy, diría, encantador, es encantador, aliviante, es bueno, como que estamos en nuestra casa, ¿no? Aunque sea angélico, aunque sea a veces siniestro, ¿no? Pero estamos en ese lugar de intimidad. Y a veces los pacientes me dicen, mire, yo no sé si está escuchando a alguien en este momento, ¿no? No sé si está escuchando a alguien, si hay un fantasma de un tercero, también puede estar escuchando en el consultorio, ¿no? Pero hay un fantasma de un tercero escuchando. Y muchas cosas, como vos decías, que ocurren, el olor, el contacto más íntimo. Bueno, pero quería comentar esto, no quiero. Si hay Me alguna hiciste acordar pregunta. con lo de la intimidad, no sé si se acuerdan, seguro que sí, hace unos años el tema del Congreso Internacional, me acuerdo que el presidente, me parece que era Stefano Bolognini, fue la intimidad. La intimidad, sí. La intimidad. Nosotros decíamos, ¿qué puedo decir de la intimidad? Empezamos a buscar a ver si alguien había escrito sobre la intimidad y yo encontré un texto maravilloso de alguien que yo admiro mucho, que es Leclerc, que dice que ponía como ejemplo, y que parece que vale para el encuentro analítico, dice que la intimidad es el jardín del medio. Es decir, es como en los countries donde hay cercos naturales, ¿no? Entonces que es cuidado por los dos, y la belleza de lo que se establece en ese jardín del medio depende de los dos, que hay como una separación, pero al mismo tiempo una unión, porque no es una barrera, no es un muro. Me hiciste acordar con eso de la intimidad.
Yo creo que el tema de la práctica online, Fíjate lo que dice Leclerc, es una metáfora sí, para es hablar una de la metáfora, intimidad. sí. Claro, es una metáfora Sí, poética, porque de ese espacio solamente con la metáfora podemos acceder, ¿no? totalmente. Si lo logramos con el paciente, bueno, qué suerte, ¿no? Bueno, sí, Qué suerte. escribe muy lindo. La verdad que Leclerc es muy agradable leerlo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Ah, hay un comentario de María Viviana Salazar en relación a la exposición de Cristina, en donde ella le gusta mucho el abordaje de estos conceptos esenciales también de Liliana, y hace un comentario, creo que es atinado, donde dice que la transmisión de tu tarea me hace sentir muy identificada por Cristina, que es muy difícil hacer ese puente entre lo que el paciente común viene a buscar y la escucha que como analista ofrecemos, dice Viviana Salazar, María, ¿no? Y es Como, difícil, porque, digamos, es difícil al mismo tiempo que es como también más apasionante. eh, mm, Porque cuando nosotros tenemos como pacientes, solo pacientes analistas, a veces a los analistas de más años nos quedan pacientes que son solo analistas. No es mi caso. Es decir, yo tengo muchos pacientes que no son analistas y realmente esto de transmitir de qué se trata analizarse es una tarea como muy interesante. Me acabo de acordar un paciente te lo puedo contar porque además yo siempre que hablo de un paciente o escribo es con la autorización del paciente. Hace mucho y le dije, lo voy a contar. Era un paciente que tenía un trabajo gerencial en una empresa y que consultaba por un síntoma que se le notaba en su trabajo, vamos a decirlo así, sin entrar en detalles, con una estructura bastante obsesiva, llamémosle. Por lo tanto, siempre estaba haciendo balance del análisis, qué había ganado, qué había perdido, hasta dónde habíamos avanzado, cuánto había superado, qué sé yo, bueno, como si fuera un Excel. Y un día va a una reunión de la empresa, esas reuniones suelen ser muy difíciles porque en realidad es un encuentro de evaluación. Detrás de un encuentro empresarial lo miran cómo comen, cómo hablan, si interactúan, con quién se tratan, si tienen relaciones con un compañero de trabajo, es decir, realmente es una puesta a prueba. Con lo cual le llevaba cada vez varias sesiones de análisis. Y en una de esas vuelve y me dice, ahora ya entendí de qué se trata. Ah, sí, le digo, bueno, qué bueno. Sí, dice, me olvidé la planchita de repasar los pantalones. E igual lo pude pasar muy bien. Uno podría decir, pero ¿tanto lío para eso? No, porque para él en otros momentos, la miseria neurótica de la que hablábamos al comienzo, eso es que le pasara eso, que no tener los pantalones perfectamente planchados, las medias combinando según su criterio azul con marrón, no me acuerdo cómo era, que no iban, un motivo de mucho sufrimiento. Es poder disfrutar de la convención sin desmentir que lo están evaluando, pero que tampoco nadie se iba a fijar tanto. O sea, es como dice Viviana, es difícil llegar a esto, ¿no? A que sin caer en darle una clase de metapsicología o en una situación hipnótica, o de autoayuda, decirle, bueno, no, porque usted va a estar bien. No, no, no. Es decir, que sea como un proceso interno, ya, es por esto que yo me estoy analizando. Bueno, él era porque se había olvidado la planchita de repasar los pantalones. Bueno, ah, no sé si contesté la pregunta, pero a A mí me ver, gusta. la verdad que fueron, perdón Marcelo, la verdad que fueron dos exposiciones muy profundas y a su vez muy vívidas ambas exposiciones. Es cierto que Liliana nos habló, nos dio una clase metapsicológica perfecta, diría yo, ¿no? Con todo este cuadro que trae
del olvido de los nombres, ¿no? Nombres propios. Claro. Pero yo estaba pensando, ¿no? Y es una pregunta, digamos, a las dos, ¿no? Es, si ustedes, yo estaba pensando, bueno, la escucha entonces es una observación inconsciente, podríamos decir. La escucha es una lectura fragmentaria, según lo que traía Liliana, ¿no? Cómo va fragmentando, ¿no? Las palabras para construir una nueva palabra. Pero también pensaba que la escucha, en función de lo que traía Cristina, también es una demanda al paciente. No es solamente una observación inconsciente, sino que hay una demanda al paciente, ¿no? Y hay también una necesidad de que ese paciente sienta la demanda de ser oído y que pueda empezar a asociar libremente y pueda construir ese tejido íntimo, ¿no es cierto? Que se va construyendo en ese entre dos, entre el analista y el paciente, ¿no? Para poderse escuchar. Entonces, me gustaría, ¿no? Como pregunta, ¿qué piensan ustedes, ¿no? O cómo podrían definir, ¿no? La escucha, ¿no? Yo creo que Yo quiero cuando agregar algo, Moni, para esto, ¿no? La escucha de estas dos, de lo que dice Moni, me parece re interesante, pero hay algo que a mí me parece que nos condiciona la escucha. Nuestra escucha está condicionada por algo previo nuestro. Por ejemplo, cuando explica también la metapsicología Liliana, donde entiende cómo se forma el yo, entiende cómo es lo siniestro, entiende cómo es el Edipo, entiende lo que puede ser trágico. A mí me parece que esa formación que uno tiene, a mí me condiciona la escucha, porque yo voy a escuchar desde ese lugar, por ejemplo, que está hablando Liliana. Liliana tiene un concepto de la metapsicología y freudiana, como tenemos todo, que de alguna manera condiciona como yo voy a escuchar a la paciente con lo que sabe Liliana que es lo siniestro o el Edipo. Cuando Cristina habla tan bien que me gustó, que es la palabra a donde va la pulsión va a la palabra, pero también dijo la importancia de la contingencia del objeto y que cómo uno tiene que duelar esos objetos que son estructurales en la vida del sujeto, duelar la infancia, duelar la adolescencia, duelar las pérdidas, etc. Entonces, uno va a la escucha, no va a la escucha con eso también, que de alguna manera nos condiciona y nos ayuda a escuchar. Esto quería decir. Estaba por hablar Liliana. Sí, quería introducir un concepto que me parece importante. Creo que, primera cosa, que no quede la idea de que yo hago una especie de exposición de clase con cada paciente, ¿no? Sino que esto a los efectos de una No, clase. esta es una clase, esta es una Una clase. clase. Muy bien, esta es una clase, esta es una pipa, esto es. Bueno, bueno, este es un, digamos, en el paciente, yo creo que la posición que yo tengo es la de escucha. ¿No es cierto? Esta repetición que indicaba Cristina de un significante, de la insistencia de un significante en el discurso, es decir, supongamos, el paciente, también estoy autorizada a contarlo este ejemplo, el paciente me relata que tuvo un sueño. Soñó conmigo. Y yo estoy, bueno, con una mesa blanca, en un lugar todo pintado de blanco, y una silla blanca, estoy sentada junto a él, pero no frente a frente, como si fuera un médico, sino al costado los dos, ¿no? Y dice, y tiene puesto, me dice, ¿y eso cómo es? Y ahí tiene un fallo
y no se acuerda la palabra, y tiene puesto, bueno, punto que ya me escucha, dice, acá está pasando algo, ¿no? Algo está molestando el ordenamiento sintáctico de las palabras. Y bueno, de pronto dice un guardapolvo. Yo ahí no digo nada, porque sería forzarlo, porque yo ya escuché guardapolvo. ¿Mm? Pero después me sigue hablando el paciente de que está pintando la habitación, que es su lugar de trabajo y de estudio, y la está pintando y le ha puesto un plástico sobre todos los muebles. ¿Mm? Entonces yo le digo, ¿el polvo se guarda? ¿No? Por ejemplo. Entonces le hago simplemente una inversión de la palabra, con lo cual hago una escansión de la palabra, la separo, ¿no es cierto? Y entonces me dice, se ríe el paciente, y entonces yo digo, bueno, estamos hablando de algo del orden del polvo, ¿no? Por eso está ese plástico para resguardarse de algo, ¿no? Entonces empezamos a hablar como él estuvo pensando que la mujer no quiere tener relaciones y que quizás no quiere tener relaciones para no tener más hijos, tienen varios hijos. Bueno, se va extendiendo la asociación. Entonces, esa escucha donde se hizo una escansión no es mucho, parece no es mucho, pero algo se captura algo del inconsciente reprimido. Porque el paciente estuvo contando que una fantasía empieza a contar de salir con otras mujeres, ¿no? Entonces se va abriendo el discurso, ¿no? Esto que parece tan sencillo, no lo es si uno está con cierta censura o represión, ¿no es cierto? Entonces uno puede decir, guardapolvo, 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 pero está soñando con la persona del analista. Es un sueño de transferencia así. Esto puede servir a su vez de defensa a otros contenidos. Entonces, ahí estamos empezando a trabajar con el deseo. Si yo soy intrusiva y empiezo a decir esto es así, es sobre el deseo, es algo agresivo. Sin embargo, empiezo a hablar sobre el deseo de él, ¿no? Que no puede aceptarlo. Y el punto que él no puede aceptar es que pueda desear a otra mujer. O si quieren ustedes, que pueda desear. Entonces, cuando ya estamos trabajando en el orden del deseo, ya no es intrusivo ni agresivo, sino que el mismo paciente lo empieza a reconocer en el sentido de que lo reconoce en sus propias palabras. Por eso yo digo que más que aprender a escucharse, se convierte en un escuchante, el neologismo, ¿no? Más que un oyente es un escuchante de cómo el inconsciente está tratando de aparecer en ese discurso tan ordenadito como me imagino que debe tener el paciente de Cristina, ¿no? Quizás después de un tiempo se desordena un poco, pero es como se presenta la neurosis obsesiva, ¿no? Bueno, esta idea. Sí, yo, a ver, ¿cómo? Porque la pregunta de Mónica era con la escucha. Yo creo que a lo largo de los años, en este momento, voy a responder por este momento. Y quizás pido disculpas por los que no escuché. Creo que escucho completa. Y dentro de lo completa, de la que soy yo, mi vida, mujer, nacida del interior, con una determinada formación, creo que todo eso está. Y creo que cada vez que puedo, vuelvo a leer el trabajo de Willy Beranger sobre la neutralidad para acordarme de que la neutralidad no es un punto de llegada, es un trabajo permanente de la escucha del analista con su propio análisis, y que en este trabajo de análisis personal del analista, los ideales, particularmente los ideales, tienen que ocupar un lugar central.
Creo que ahí las pasiones también. Esto que ellos, los Belanger, llamaban el baluarte, ¿no? El dejar zonas, no entrar en conflicto con el paciente. En una época donde, por ejemplo, ahora los pacientes hablan mucho de política, bueno, tener claro, no entrar en eludir determinados temas porque pueden crear incomodidades o lo que fuere, a mí me parece que es, es, es el analista completo y que intenté de otras maneras, ¿no? Como cosas más seguras. Los psicólogos, por ejemplo, tenemos que hacer el duelo por los test, eso te da seguridad para decir algo del otro, ¿no? Pero eso no, los analistas solo contamos con nosotros y con lo que somos y con nuestra vida analizada, pero con todo O lo que sea, se... Cristina, vos hablás que en la escucha, digamos, está implicada la persona del analista. Total. No solo Y su formación teórica, también, claro, ¿no? no, Todo. no, Todo su obviamente. linaje, Green diría su linaje subjetal y su linaje objetal. Uno no podría ser distinto. Por eso les dije al comienzo que la diferencia entre esas dos personas que tienen esa conversación extraordinaria es que uno está más analizado que el otro. Ese es mi compromiso, pero es la persona total la que escucha. Pero Nosotros, también, pero también dijiste, no solamente que está analizado, sino que también dijiste que hay una formación, que sí, nosotros también. escuchamos porque podemos escuchar con de una determinada manera, porque en realidad tenemos una formación que nos permite abandonarnos, Sí, ¿no? pero A la atención flotante. O sea, sí, sí, no es posible, ¿no? No seríamos analistas si no tuviésemos esa formación que incluye, bueno, todo este bagaje teórico que han traído hoy. Digamos que no es que con ese bagaje teórico la interpretación va a ser una aplicación de la teoría, sino por el contrario, nos va a permitir abandonarnos, ¿no? A la libre asociación, a la atención flotante y al análisis que nos va permitiendo, como vos decís, bueno, poder analizar la persona del analista. Entonces me parece que hoy, digamos, han desplegado, ¿no? De una manera tan, como digo, ¿no? Vital y al mismo tiempo teórica, ¿no? La escucha, que es tan fundamental en nuestra práctica. Marcelo. Bueno, si les parece, podemos cerrar acá nuestro bueno, encuentro de hoy, que ha dale. sido tan lindo y yo las felicito a las dos, Gracias, me Marcelo. gustó mucho la Pero exposición del tema. bueno, antes Muchas de gracias, cerrar, Liliana, y muchas gracias, Cristina. A ver, Gracias, Marcelo. Mónica. gracias. Bueno, antes de cerrar, quiero decir algunas cosas. Obviamente me sumo a las palabras de Marcelo, todo mi agradecimiento, ¿no? Sobre todo, bueno, tenerlas acá, son personas muy valoradas, ¿no? En la institución y por nosotros, ¿no? Y por el centro de estudio. No me quiero olvidar de decir algunas cosas, porque esta es nuestra última clase hasta el año que viene. Primero, invitarlos a todos al simposio de nuestra asociación, que se va a celebrar del 1 al 5 de noviembre, que se intitula La cura en psicoanálisis, trama y sentido. ¿Mm? En este simposio, todavía no tenemos la fecha, pronto la tendremos. Ya está el programa, ¿eh? Ya está el No programa. lo vi. Por acá tenemos, ¿no? A la hacedora y encargada y responsable No, un del trabajo de simposio. equipo, es en equipo. Somos un equipo. No, pero acá tenemos, estás vos acá con nosotros, así que qué mejor nos puede informar acerca de este tema, así que podemos darle unos minutos. En el simposio, el centro de estudio va a presentar una mesa en diálogo
sobre la transmisión y la cura en psicoanálisis. Así que los esperamos a todos. ¿Querés decir algo, Cristina del Simpo? No, también te agradezco que hagas la invitación. Ya está el programa, mañana viernes sale una informaciones con todo. Así que está la mesa del centro también, en un lindo horario. Estaremos Qué bueno. escucharlo con 3 queridos colegas además. Sí, sí, tal cual, con 2 exdirectores del centro de estudio y un profesor del centro de estudio. Van a estar Abel Feinstein, Jorge Canteros y Oscar Paulucci, y voy a coordinar la mesa yo como actual coordinadora del centro de estudio. Y para finalizar, quiero contarles a todos cuál va a ser la temática que vamos a desarrollar el año que viene en nuestro curso. El TIT, como siempre, va a ser una pregunta. ¿Cómo trabaja el psicoanálisis frente a los desafíos actuales? Nos proponemos entonces la actualidad de la praxis psicoanalítica. De manera que, el año próximo los esperamos para poder profundizar a lo largo de todo el año en las diversas clases que vamos a tener esta temática. Entonces, muchas gracias por acompañarnos todo el año. Muchas gracias a los alumnos de la USAL, muchas gracias a los colegas de Quilmes, muchas gracias a los alumnos de Palermo, muchas gracias al público en general. Quiero agradecer también a la comisión que nos acompaña. Acá tenemos a Marcelo Saluski. Gracias, Marcelo. En nombre de Marcelo, a Noemí Cohen-Levis, a Graciela Schwartzman, a Juliana Rivera Farfán y a Juan Buqueri, que nos han acompañado todo el año y hemos trabajado juntos para poder lograr este curso. Y muchas gracias a la APA, a la asociación y a la presidenta Gabriela Goldstein y a toda su comisión directiva por habernos brindado este espacio y poder transmitir, hacer una transmisión del psicoanálisis que permita difundir no solamente el psicoanálisis, sino a nuestra asociación. Así que felices vacaciones y hasta el año que viene. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Gracias, Marcelo. Hasta pronto. Gracias, Lili.